La mirada perdida. Etnohistoria y antropología americana del siglo XVI. Miguel Ángel Pereira. Resumen de Laura Gascón. Carácter legal e inicial de la conquista española. América para España fue la tierra de la gran ocasión. Fue la oportunidad de proyección universal y de un compromiso tanto consigo misma como con el nexo en la Iglesia de Roma. Ese doble compromiso marca la conquista y la colonización, un carácter singular que difiere de las políticas de establecimiento y dominación que desarrollaron en el continente otros países europeos. Los derechos de España a la posesión de las tierras americanas tienen un origen religioso. Las bulas alejandrinas que otorgó al rey de España le concedieron no solo el derecho de posesión, sino que le imponían la obligación de convertir a sus pobladores a la fe católica, siendo el rey el garante de este compromiso. El compromiso de cristianizar a la población indígena entró en contradicción con la explotación de los recursos naturales disponibles para beneficio de la corona, algo que no sucedió con los establecimientos holandeses o ingleses. La presencia de los indios habitantes de estas tierras, a quien España debía cristianizar, comenzaron por plantear a los juristas de la corona el problema de su naturaleza humana. ¿Poseían alma? Ya que no era posible cristianizarlos si carecían de ella y por lo tanto no eran criaturas del Señor. Las normas jurídicas de conquista y sumisión vigentes en España durante la Guerra de Reconquista, respecto de moros, negros africanos y corsarios del Mediterráneo, no eran aplicables a los pueblos americanos, pues no impugnaban el cristianismo ni trataban de imponer sus creencias u hostilizaban a los españoles en tierras que antes les pertenecían. Establecer un marco legal que regulara las relaciones entre indios y el invasor se transformó en una necesidad urgente. La condición o no de hombres libres de los indios fue uno de los motivos de discusión. Durante las primeras décadas de la conquista, los españoles mantuvieron en América casi inmodificables los mismos principios que arraigaron en la Edad Media. El derecho de guerra y conquista permitía la esclavitud de cualquier enemigo no cristiano y su utilización en provecho del vencedor. Hacer al indígena enemigo fue cosa fácil para el español. Por una cédula del año 503, los reyes de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando, aceptaron como natural la esclavitud de los indios, pobladores de toda la costa caribe, desde Darién hasta el Orinoco. Las leyes de Burgos de 1512 vinieron a limitar la facultad de tomar esclavos. En 1519 se clasifican las tribus en caribes, a las cuales se les podía hacer guerra y esclavizar, y guatinos, o gentes pacíficas no esclavizables. Según Fried, la esclavitud finalizó hacia 1537, dando lugar a rescate o compra de esclavos a los propios indios a cambio de artículos diversos. Los indios pasaron a ser libres de esclavitud en tanto no fueran rebeldes, libres de cambiar de residencia y actividad, dueños relativos de sus tierras. El precio por esta libertad era la sumisión a una nueva fe, la prestación de servicios como mano de obra y el pago de tributos. Las misiones. El papel de las misiones fue vital para consolidar, extender el dominio español. La extensión de las posesiones americanas cada vez mayores, el número de pobladores y su variedad, centros urbanos a pequeños grupos nómades, plantearon problemas administrativos que requieren la participación del clero y la implementación de estructuras administrativas nuevas,
a diferencia de holandeses, portugueses e ingleses, que se dedicaron inicialmente al comercio estableciéndose en las zonas costeras. Los misioneros conocían la lengua y costumbres de los pueblos. En 1511, el primer concilio de Lima tomó la decisión de que los misioneros aprendieran lenguas gentiles y redactaran cartillas catequizadoras. Durante 3 siglos las lenguas indígenas de la América Española fueron estudiadas y algunos casos permitieron la difusión. Ejemplo de esto fue el nahual o azteca en México, el quechua en la zona andina y el tupí guaraní en las zonas bajas sudamericanas. Para lograr los propósitos de la corona, se estableció una burocracia secular y eclesiástica centralizada en las manos del rey y administrada desde España por el Consejo de Indias, establecido en 1524, la Casa de Contratación y el Consejo de Hacienda. En el nuevo continente, el organismo judicial fue la Audiencia. Se diseñó un modelo colonizador. El pueblo, la encomienda y la misión fueron las piezas claves del modelo. En los pueblos se asentaban principalmente la población española. En los centros de residencia estaban los oficiales, funcionarios, administradores y comerciantes. Desde los pueblos se otorgaban tierras y se repartían los indígenas que se agrupaban en encomiendas y misiones. La encomienda mantenía un modelo de explotación semifeudal. A cambio de protección e instrucción en la fe católica, el indígena estaba obligado a pagar al encomendero un tributo de forma de dinero o bienes. Las misiones podrían cubrir tanto el aspecto económico como espiritual. La autonomía con que se llegaron a desarrollar y la protección a los indígenas las llevó a ser pequeños estados en conflicto con las autoridades civiles locales. Pensamiento cultivado. Llamamos pensamiento cultivado a la obra particular de los hombres cultos del siglo XVI como el conjunto de medidas, tanto oficiales como eclesiásticas, orientadas a obtener conocimiento sobre las curiosidades americanas. El que sienta las bases de las creaciones intelectuales más importantes del pensamiento europeo en relación al mundo indígena, el pensamiento antropológico, tradición que adquirirá el rango de ciencia y las tareas misionales fundamento de la dominación en su intento por integrar y asimilar al indio americano. Busca la sabiduría, no el conocimiento. El conocimiento es del pasado, la sabiduría es del futuro.